Bendiciones, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga, que la gracia de Dios esté derramándose abundantemente en cada uno de ustedes y en sus familias al llegar este mensaje hasta donde están. Deseo con todo mi corazón que el poder del Espíritu Santo esté moviéndolos, avanzando en sus vidas, creciendo espiritualmente en la gracia de Dios. Quiero hoy, una vez más, pedirles que antes de entrar al mensaje nos den un like, compartan este mensaje con otros, que podamos llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Si es posible, nos dejan un comentario y nos cuentan desde dónde nos están viendo para saber hasta dónde estamos llegando. Que Dios me los bendiga. Vamos entonces a la palabra del Señor y este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón compartir como una serie en este tiempo. Estamos hablando de una cultura de generosidad. La iglesia del Señor necesita entender que nosotros, delante de Él y en estableciendo el reino de Dios, somos mayordomos de este reino. Ahora, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo es uno que administra los bienes de otro. No es alguien que cuida sus propios bienes, sino que cuida los bienes de otro. Y esto es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha entregado dones, nos ha entregado talentos, nos ha entregado recursos para que nosotros seamos buenos administradores de esos recursos. Y en esta serie vamos a concentrarnos en el tema de las finanzas, porque son estas las que demuestran dónde verdaderamente está nuestro corazón, como dice la palabra en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. La iglesia ha sido llamada a demostrar con sus acciones lo que dice con su boca. El poder de la iglesia está no solamente en lo que hace, sino también en lo que dice. Decía S.D. Gordon, un escritor del siglo, a finales del siglo XIX, inicios del XX, que no se hizo famoso hasta después de que murió, que descubrieron sus escritos, y él escribió una gran cantidad de notas que después se convirtieron en libros. Y él decía que hay una sola entrada de poder en la vida de cada creyente. En cualquier vida, solo una entrada, y es el Espíritu Santo. Él es el poder. Pero hay 5 salidas de ese poder, del poder del Espíritu Santo. 5 maneras en las que nosotros vamos a manifestar ese poder. Una es a través de nuestra vida, lo que somos. Donde nosotros estamos, vamos a manifestar el poder del Espíritu Santo si somos buenos administradores. Número 2, a través de nuestros labios, lo que hablamos, lo que decimos, lo que estamos diciéndole. En nuestras palabras hay bendición. Dicen los proverbios que hay bendición y maldición y vamos a cosechar lo que nosotros hablemos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a edificar en la vida de los que nos escuchan de acuerdo a lo que hablamos. Número 3, a través de nuestro ministerio, lo que hacemos. Y aquí es importante recordar que todos nosotros, tú y yo, cada uno, hemos recibido de parte de Dios el llamado a ser sacerdotes, a ser ministros de un nuevo pacto. Cuando amanece el día lunes, el pastor no deja de ser pastor, ni tú dejas de ser cristiano. Cada uno de nosotros, si tú eres ingeniero, si tú eres mecánico, si tú eres florista, si tú eres estilista, si tú eres ama de casa, si tú eres pintor, si tú, lo que sea que sea tu ocupación, allí tú eres un mayordomo de Dios, tú eres un sacerdote de Dios, tú eres un ministro competente del nuevo pacto. Los ministros no son solamente los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, todos, a causa de que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, todos funcionamos como ministros de Dios. Número 4, liberamos el poder de Dios a través de nuestras oraciones, lo que pedimos. Si nosotros nos dedicamos a pedir solo cosas para nosotros mismos, no estamos haciendo nada. Por supuesto que vamos a recibir cosas que pedimos, pero si inviertes tus oraciones en pedir para otros, para que otros sean bendecidos, para que tu nación sea bendecida, tu familia sea bendecida, tus vecinos sean bendecidos, tú vas a ver la diferencia de cómo actúan tus oraciones. Número 5, a través de nuestro dinero, lo que damos. Cuando tú recibes de parte de un dinero, tú debes ser un excelente administrador.
No solamente para ti, sino invertir en el reino de Dios. La Biblia nos enseña eso como un principio. Dice, honra al Señor con tus bienes y con el fruto de todas tus posesiones. ¿Qué significa eso? Que vas a darle honra al Señor con lo que tú recibes. ¿Por qué? Porque todo lo que tú recibes es de Dios. Tú mismo eres propiedad de Dios. Nada de lo que has recibido es tuyo. Todo es de Dios. Si nosotros viviéramos en un reino donde en lugar de presidente tuviéramos un rey, nosotros seríamos propiedad de ese reino. Y el rey tomaría decisiones sobre aquello que creemos que es nuestra propiedad. ¿Por qué? Porque el reino le pertenece a él. Nosotros vivimos con lo que obtenemos, pero hacemos una vida con lo que damos. Esto es precisamente la enseñanza que vamos a ver a través de esta historia que nos narra la Biblia en el capítulo número 10 del Evangelio de Marcos, donde nos habla lo que los editores de la Biblia han llamado la historia del joven rico. Dice que este hombre número uno, era rico, tenía opciones, tenía libertad, estaba en control de sus cosas. ¿Por qué? Porque era rico, y esa es una de las cosas que cuando tú tienes dinero puedes hacer con libertad. Tener opciones, invertir donde quieres, estar en control de tus finanzas. Número 2, era principal, de acuerdo a Lucas 18:18. Él tenía influencia, estaba acostumbrado a dar órdenes y ser escuchado. Y eso es algo que una persona que tiene poder, que tiene dinero, puede hacer. ¿Sí? Eso es natural, eso es parte de la vida. No es una cosa extraordinaria, eso sucede así. Por tercer punto, tenía buen carácter moral. Dice la Escritura que era un buen hombre, era un buen religioso, conocía los mandamientos, los practicaba, etc. Era joven, de acuerdo a Mateo 19, empieza diciendo que era un joven rico. Tenía tiempo para hacer muchas cosas, hasta en la flor de la vida podía planificar para él y para su familia. Eso era el trasfondo espiritual de este joven, pero también tenía su personalidad. Era valiente. ¿Por qué te digo que era valiente? Porque aún siendo rico y teniendo en aquella sociedad, entendiendo quién era Jesús, que era en aquel momento casi un enemigo público, aún siendo rico se atrevió a venir al maestro cuando sabía que estaban buscando para matarlo. Fue valiente. Era espontáneo. El verso 17 dice que vino corriendo, pero además era humilde porque dice que vino corriendo y se arrodilló delante de él. Y además era transparente porque lo primero que hizo una vez que se arrodilló fue una pregunta que muy pocos hacen, que revela la condición espiritual de una persona. Había tenido tiempo para autoexaminarse y venir delante de Jesús y preguntarle, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y eso solo lo hace una persona que ha tenido el tiempo para autoexaminarse. La pregunta de este joven descubre la verdadera necesidad que en él había, lo que él tenía. Hay algo sincero cuando honestamente nosotros le preguntamos al Señor que revela los corazones. Hay tres cosas importantes a las que ponerle atención acá. Número 1, el versículo 21 nos deja ver que estaba espiritualmente frustrado. Porque Jesús cuando lo vio, dice, mirándolo, lo amó. Lo amó por su necesidad. La pregunta indicaba que aunque guardaba todos los mandamientos, había tinieblas en él. A pesar de que él guardaba cada cosa de la ley, él tenía dudas. ¿Por qué? Porque la ley no te salva. La ley, el cumplir los mandamientos no te salva. Y eso a él lo mantenía en inseguridad. Porque la Biblia nos enseña que el que nos lleva al cielo es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por él. Y tercero, había áreas que impedían que encontrara satisfacción espiritual. Él sabía que no estaba satisfecho, él sabía que espiritualmente le hacía falta algo. Y por eso vino a Jesús. Aquel joven estaba frustrado. La segunda cosa es que era espiritualmente inmaduro. No era ignorante, conocía las Escrituras. Él contestó la pregunta que el Señor le hizo, pero no había reconocido que tenía un problema. O sea, él sabía
Cuando él se acercó le dice, maestro bueno, porque él quería ponerse a la estatura de él. Como decir, yo también soy bueno y quiero saber qué, tú como bueno, ¿qué me dices? La Biblia nos exhorta a nosotros a que nos examinemos a nosotros mismos. El cristiano maduro, déjame decirte algo, el cristiano maduro no anda buscando excusas. El cristiano ignorante no sabe qué hacer con sus finanzas. Aquí vamos a hablar un poquito de esto. A pesar de que aquel muchacho era un hombre rico, era un hombre joven, era un hombre con todo el mundo por delante, tenía tremendos baches en su personalidad y en su interior. Y es lo que le pasa a muchos cristianos hoy. El cristiano ignorante no sabe qué hacer con sus finanzas. El cristiano inmaduro las usa mal. Y por eso muchas veces fracasa. La condición del ignorante es por causa de poca información, pero la condición del inmaduro es por falta de sometimiento. Y vamos a ver cómo este hombre es llevado a ser confrontado con esta realidad. Tercero, era espiritualmente independiente. Dice el versículo 17, él viene con Jesús y le dice, ¿qué haré? No le dijo, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer, sino ¿qué haré? Él estaba buscando su propio beneficio. Dime por dónde, cómo lo hago, cómo yo encuentro mi manera de realizar las cosas. Aquel intercambio de palabras nos muestra, mis amados, que para aquel joven la fuente de satisfacción era su independencia, que él estaba libre. Cristo sabía que la fuente de satisfacción espiritual se tiene cuando una persona depende de Dios y no de sus posesiones. Y aquí vino algo fundamental, porque cuando la palabra de Dios no gobierna la vida, habrá frustración espiritual. Y aquí vino el desafío de Dios, el desafío del Señor. Porque le dijo, bueno, parece que lo tienes todo, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Toma tu cruz y ven, sígueme. Cristo no estaba en contra de la riqueza de aquel joven. Él sabía que las posesiones no tenían un problema, sino el problema era que las posesiones que él tenía, lo tenían a él. Y ese es el problema para muchas personas. Y déjame decirte algo, que para esto no hay que ser rico. Muchas personas sin dinero están poseídas por sus propias posesiones, porque en ellas tienen su confianza, en ellas tienen su fortaleza, en ellas tienen su ánimo, en ellas tienen su seguridad. Cuando tu mayordomía es irresponsable, indica que lo que tú tienes te controla a ti. Y con esto quiero ir terminando. Hay 3 niveles de control. O Dios te controla a ti y tus posesiones, o yo controlo mis posesiones, o mis posesiones me controlan a mí. Entonces, aquella recomendación causó una reacción, fíjate. El joven rico, dice la Biblia, que se fue frustrado porque tenía muchas posesiones. Porque no son las posesiones el problema. La Biblia dice que es el amor, el dinero, la raíz de todos los males. Razón por la cual, dice, muchos se han extraviado de la fe. Al Señor le causó tristeza, porque aquel hombre decidió servir más a las riquezas que a Dios. Y a los discípulos les causó sorpresa, porque entonces le plantearon y le dijeron, Señor, nosotros dejamos todo por seguirte a ti. Y el Señor les dijo, no hay nadie que no haya dejado padre, madre, hijos, hermanos, casas y posesiones por seguirme a mí, que no haya recibido en esta misma vida padre, hermanos, casas, hijos y posesiones. Lo que quiere decir es que Él jamás viene para quitarte lo que ya tienes. Lo que Él viene a hacer es a quitar lo que te posee para que tú te rindas a Él. Así que la historia nos enseña 3 principios indispensables para ser mayordomo fieles. Número 1, entender que es imposible encontrar satisfacción espiritual en las posesiones. Es imposible que las posesiones te den satisfacción espiritual. Número 2, entender que solo Jesús te dará
satisfacción espiritual. Y número 3, que tienes que darle todo a Dios. No estoy diciendo que traigas tus riquezas y las des así nada más sin responsabilidad. No, lo que está diciendo es que de tu corazón saques todo y se lo entregues a Dios, para que el día que Él venga y te pida cuentas y te pida que le des a otros, lo hagas con alegría, porque dice la Biblia que Él ama al dador alegre. Amén. Así que hoy yo quiero animarte a que te conviertas en un mayordomo fiel de lo que Dios te ha dado y entres en esta cultura de generosidad en la que caminan los cristianos, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas que Dios hace cuando nosotros venimos a Él es que nos define a quién hemos de servir, si a Dios o a las riquezas. ¿A quién vamos a amar? ¿A Dios o a las riquezas? Eres tú el que va a decidir hoy a quién vas a servir. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por este mensaje, Señor, que hemos recibido, y te rogamos que nos ayudes a ponerlo en práctica y sobre todo, Señor, que nos ayudes a tomar la decisión correcta de entregarte tu vida nuestra vida por entero a ti, Señor. Entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que esperamos ser y hacer en el futuro a ti nada más, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a los que han estado atentos a este mensaje. Llénalo de tu Santo Espíritu y tráelo, Señor, a los que no te conocen, a tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios los bendiga. Espero que nos veamos aquí la próxima semana. Mientras tanto, reciban un abrazo con todo el amor de Cristo y espero que esta sea una semana muy bendecida, muy llena de la gracia de Dios, que el Señor los guarde de todo mal y los proteja de toda acechanza del maligno. Dios los bendiga.